más grande dentro de la península ibérica y como más chiquitito pero no menos perjudicial es la gambusia, que también pues no alcanza los 4 centímetros en estado adulto, pero es una especie invasora que causa muchísimos problemas en los ecosistemas naturales de la península ibérica y de muchos países europeos. ¿Tenéis algún trabajo especial, Fernando, con el tema de las exóticas invasoras? Yo sé que ha habido problemas especialmente, por ejemplo, con el camalote, ¿no? Que ha tenido problemas complicados en algunos puntos de España, como Extremadura. ¿Tenéis alguna acción especial encaminada ahora mismo? Sí, tenemos realmente, como todos sabemos, cada año entran numerosas especies invasoras en los medios acuáticos continentales, de las cuales una parte es quizá la que sea más crítica porque su impacto en el medio, en la biodiversidad, en los servicios ambientales para la sociedad o para cualquier aspecto de la gestión y planificación de las cuencas puede ser más crítico. En ella se centra la gestión, la inversión, porque no se puede llegar a todo. Y, sobre todo, intentamos no solamente centrarnos en erradicar especies, que eso sería como parchear solamente, estar corriendo detrás de la liebre, sino intentar mejorar la calidad ambiental, la salud del medio, para que sea el quien se adapte mejor a la resistencia que debe tener frente a la entrada y efectos de la especie invasora. Pero, en concreto, por los efectos que tiene sobre el medio y sobre la sociedad que está en el entorno de ese medio, el camalote es una especie muy destacada en la que se invierte mucho dinero, también porque el tamaño que tiene, su propagación, la hace muy mediática, muy socialmente muy visible, cuando hay otras quizá menos mediáticas porque la zona en la que se encuentran está menos poblada, porque tiene más impacto en el uso o porque no hay elementos en el medio que a lo mejor las hagan tan críticas. Ya tenemos otras muchas, el helecho de agua, especies piscícolas pequeñas, como decía antes Anabel, que son poco conspicuas, poco visibles, especies vegetales que también son muy impactantes, la caña común, tenemos un problema enorme con la caña común en sobre todo sureste y sur de España, y otras muchas que son una larga lista de especies, algunas ya clásicas, bien conocidas por todos, otras más recientes, pero que son quizá la lista roja o negra de especies, como digo, por su capacidad de propagación y por el impacto que genera en el medio y en la sociedad que está junto a ese medio. Claro, es que hay especies que estamos acostumbrados casi a verlos y no nos damos cuenta del problema que tiene. Por ejemplo, la caña común que hablabas, que está tan extendida y dices, bueno, ¿esto cómo va a ser invasor? Si lo vengo viendo aquí desde hace no sé cuánto tiempo. Vosotros, Laura, habéis hecho varias listas, ¿no? También de este tipo de especies, de los problemas que dan. Sí, nosotros nos preocupa especialmente algunas de las especies que están en la lista española de especies exóticas invasoras, como el bisón americano, en la que llevamos batallando varios años para prohibir las granjas de bisón americano, que todavía existen en España. Además, ahora especialmente problemáticas por el tema del coronavirus, que se ha demostrado que el bisón americano, además, es la única especie animal que se ha visto que puede transmitir el coronavirus al ser humano. Pero sobre todo tiene un impacto en la biodiversidad enorme y utiliza los ríos para expandirse, ¿no? Se ha expandido ya por más de la mitad de la península ibérica, por más de la cuarta parte, de la península ibérica hacia el norte y está desplazando a muchas de nuestras especies autóctonas ligadas a los ríos también, como el bisón europeo, del que quedan menos de 500 ejemplares en España, y el desván ibérico, ¿no? Que también ha habido extinciones locales, sobre todo muy problemático en el sistema central, pero también todavía está presente en zonas de Galicia y en zonas del norte, en Pirineos, y la expansión del bisón americano no ayuda porque es un depredador, ¿no? del desmán. Pero, ¿cómo se controla una especie como la del bisón americano? O sea, que está absolutamente, vamos a decirlo en plan chulapo, ya que estamos en la Feria de Madrid, que está a su bola. Bueno, hay programas de control muy intensivos de la especie, pero es una especie muy eficaz y al final, aunque haya habido un control, este control no ha sido permanente en el tiempo en toda su área de distribución y, por tanto, en cuanto se deja de controlarlo, se vuelve a expandir. Entonces, se controla mediante su captura, mediante plataformas flotantes en los ríos, pero es una de las especies más complicadas. También nos preocupa el mapache, ¿no? Que no está tan expandido como el bisón americano todavía, pero digamos que si no se actúa rápido podría llegar a estar en un futuro como el bisón americano.
Son especies que uno no se explica muy bien, por ejemplo, cómo llega el mapache a España a constituirse en un problema. ¿Tantos mapaches hemos tenido de animales exóticos, Jorge, en casa como mascotas? Bueno, desde luego la introducción voluntaria es una de las vías principales de entrada. Y la introducción vinculada al mascotismo, etcétera, etcétera, está constatada como una de las entradas principales. Por eso el proyecto LIFE Invasacua, una de las vías que tiene es tratar de concienciar a la población a través de los medios, con la ayuda de F Verde, sobre la problemática, para que la gente sea responsable a la hora de adquirir mascotas, no adquiera mascotas exóticas y, por supuesto, de tenerlas, no las suelta al medio. ¿Qué recepción ha tenido entre los ciudadanos de a pie? ¿Habéis notado que a la gente le interesa más este asunto, o por lo menos sabe lo que es una especie exótica invasora, o puede sospecharlo? Bueno, la percepción, evidentemente, desde nuestro punto de vista es totalmente subjetiva, claro. Nosotros trabajábamos con ello, ahora estamos trabajando con ello y nuestro entorno, evidentemente, está muy concienciado. Pero si tratamos de ser objetivos, sí percibimos que ha habido un aumento en los medios de comunicación de noticias relacionadas con las especies exóticas invasoras. También hay que tener en cuenta que el coronavirus está en cierto modo vinculado con estas cuestiones. El comercio global, la actividad global, etcétera, está muy relacionado y de repente nos hemos dado cuenta de que mantener los ecosistemas, nuestros ecosistemas sanos y los ecosistemas de otros países compromete nuestra seguridad. Y por tanto sí que es posible que haya habido un aumento de la concienciación. Hay también una plataforma web, Ibermis, que impulsa la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Sociedad Ibérica de Ictiología. Y hay también, como antes comentábamos, socios portugueses. ¿Qué tal la relación con los socios portugueses, Anabel? Estupenda. La relación... ¿Vamos hacia la Unión Ibérica ya de una vez o qué? Sí, desde luego que sí. Yo soy defensora de las buenas relaciones entre España y Portugal. Compartimos ríos, compartimos las principales cuencas hidrográficas, con lo cual los problemas que tenemos son semejantes y en algunos casos exportamos los problemas de un país a otro, con lo cual tenemos que tener una actividad conjunta y una acción conjunta contra las especies invasoras. Cada vez que se realiza una actividad dentro del proyecto, pues las métricas sobre el interés de las especies invasoras se ve que hay picos de actividad de los cuales vosotros sois parte de la métrica, ¿no? Existe una concienciación muchísimo mayor sobre las especies invasoras y creo que este proyecto y otros proyectos que se desarrollan tanto en España como en Portugal hará que las personas, el público general, los científicos, seamos más conscientes del problema que causan las especies invasoras en los medios naturales y poner en aprecio nuestra biodiversidad nativa. ¿Tienen las mismas especies allí como invasoras o hay alguna diferencia sustancial de Portugal a España? Son parecidas, hay algunas que lamentablemente son de un sitio, de un lado o de otro, ¿no? Porque aparecen en algunas cuencas que no se han expandido pues, o a España o a Portugal. Peces casi todos son compartidos con alguna excepción, pero son muy similares, sí, son muy similares. Podría haber casos específicos como alguna rana que se soltó, se escapó de un centro de investigación en las proximidades de Lisboa, pero la problemática es compartida. A lo mejor nosotros detectamos una especie y es de esperar que ellos acaben detectándola más tarde o más temprano y al revés. La problemática es muy parecida. Luego además, y es uno de los puntos positivos del LIFE, es que España no deja de ser una península y eso debería proporcionar unas ventajas a la hora de gestionar la problemática de las especies exóticas. Pero como península, evidentemente también somos desde el punto de vista biogeográfico una unidad y las problemáticas no son muy parecidas. Y además una península cerrada por los Pirineos, o sea que es como una cajita para los animales, ¿no? Bueno, ya hemos descubierto con el coronavirus que cerrar no parece evitar la expansión de nada, ¿sí? Pero desde luego debería proporcionarnos algunas ventajas, desde luego. Bueno, sabemos que el proyecto LIFE Invasacua está contribuyendo a la sensibilización de la sociedad civil, pero habéis confirmado también su utilidad para
para las administraciones del Estado. Fernando, ¿creéis que es útil? Absolutamente. La información es la primera fase de cualquier acción para mitigar el impacto de esta enfermedad o de este problema. Y es un proyecto de altísimo nivel, de una categoría científica y técnica de la gente que lo compone absoluta. Y hace tiempo ya que estamos trabajando con ellos para ir usando el resultado de cada fase del proyecto para la aplicación directa en la gestión. De manera que hace mucha falta ese conocimiento, que no es tan exhaustivo y sistemático como quisiéramos, y va a contribuir sin duda a que ese conocimiento permita que las administraciones gestionen mejor la presencia de las invasoras, en cuanto a distribución, en cuanto a impactos, en cuanto a propagación, en cuanto, en fin, todos los elementos constituyen todas las aristas de ese problema. Antes comentabas que a lo mejor hace falta todavía un poco de mayor interactividad, ¿no?, entre los distintos niveles de la Administración del Estado, ¿no?, de coordinación. Sin duda, al final, como todos los problemas, hay dos elementos fundamentales: el conocimiento de cómo está ocurriendo ese problema y luego la colaboración entre administraciones. Si una cosa sin la otra, nunca llegaremos a un nivel de éxito grande. Conocimiento y colaboración. Y, por desgracia, históricamente, el ámbito competencial, ese reparto competencial en España, no ha favorecido la gestión de las especies invasoras. No olvidemos que son especies cuya competencia por ser especie flora y fauna recae en las comunidades autónomas, nominalmente, pero estar en un medio acuático que se gestiona por parte del Estado, digamos, hay otra administración que también interviene en ese manejo del medio, con lo cual colisiona o concurren competencias de ambas administraciones, y en función del lugar y incluso de las personas hay un contacto y una capacidad de sinergia positiva, y en otros lugares no es tan positiva esa interacción, de manera que es indispensable la colaboración franca, la sinergia, porque sin eso estaremos casi dando palos de ciego unos con otros y sin éxito. Por esa razón también este año ha habido una instrucción del SEMA, del Ministerio, de la ministra, indicando cuál debe ser el reparto de competencias y qué hacer en casos en los cuales haya esa concurrencia competitiva que a veces nos deja bloqueados en saber quién tiene que intervenir, y se está aclarando mejor cuál es el rol de cada administración y qué debe hacer en cada caso. Y además hay muchos lugares en los cuales la presencia de la especie no solo se limita al espacio público hidráulico, al dominio público hidráulico, sino que también llega a zonas cercanas al medio acuático, pero que son de titularidad privada. ¿De qué estamos haciendo en el medio? El territorio. ¿Qué es el territorio? Al final el agua es el reflejo del territorio, de las actividades que son del territorio. De manera que de nada vale estar trabajando en el agua si el territorio que rodea al agua está en un estado calamitoso. Por tanto, ahí tenemos una capacidad o una posibilidad de gestión casi infinita, como gestores, como ciudadanos, cada uno en nuestro ámbito personal de tipo de usos, de prácticas, y también un poco en esa interacción entre cada uno de los actores que componen ese medio en el que está instalada la especie invasora. Ahí habría que llamar a lo mejor a la responsabilidad individual, ¿no?, de cada uno, porque muchas veces tenemos la mala costumbre de decir, bueno, esto ya lo arreglará alguien. Sí, es que lo decía antes, al final la sociedad piensa que esto queda en la administración de turno, que tiene que hacer esto, y bueno, lo va haciendo un poco, como administración que es, siempre un poco trabajando lentamente con sus procedimientos administrativos y jurídicos, que son muy, muy penosos a veces, pero no puede recaer toda la responsabilidad en esa administración, sí como último garante de la coordinación, de un perfil activo como sociedad, pero hace falta que haya una capacidad individual de la persona para entender dónde está ocupando su día a día, qué está haciendo con sus hábitos de consumo de todo tipo, y al final es lo que da lugar a que la especie esté allí presente. Gastamos millones y millones y millones de euros en erradicación de especies como el camalote, como la hierba de la pampa, como el galápago, o sea, como el caracol manzana. Es interminable cada año, es como los incendios, gastamos una trillonada, o como con las playas cuando regeneramos con arena artificial las playas. Pero ¿por qué tenemos que estar cada año regenerando playas o apagando incendios o erradicando especies? Porque es un medio degradado, al que hemos poco a poco entre todos, cada uno individualmente, contribuye a degradar. De manera que la solución tiene que venir también de la sociedad, y una sociedad tan compleja como el objeto que está siendo gestionado, de manera que no podemos pensar en soluciones que vengan del cielo, de Bruselas, de Madrid, de tal confederación, de tal comunidad, sino que deben ser realmente esfuerzos mucho más coordinados y mucho más entendiendo ese motivo último del problema, del que generalmente no hablamos. Hablamos más bien de la especie, un poco a nivel
como quizá elemento, el último vector, pero no hablamos de las presiones que modifican el medio, y esas están por hablarse, socialmente, mediáticamente, y ahí por cuestiones a veces de que no es el momento, de que hay muchos intereses socioeconómicos, muchas presiones, a veces nos cuesta hablar de esos problemas últimos que constituyen la causa real del síntoma que luego viene después como especie. Laura, desde vuestra experiencia como una de las principales ONGs conservacionistas en España y en Europa, bueno, y en el mundo, en el caso de la península ibérica, ¿habéis notado que se habla de este problema del que decía Fernando? ¿O en las nuevas generaciones, sobre todo? Porque, claro, una cosa es manifestarse y decir queremos un planeta limpio y otra cosa es limpiar el planeta. A ver, en el tema de las especies exóticas invasoras, creemos que se ha avanzado en conocimiento, pero que todavía queda mucho por hacer. Todavía hay gente que desconoce el problema, que no sabe lo que es una especie exótica invasora. Sí que hemos avanzado a lo mejor en el tema de lo que comenta Fernando, de que es importante, que ya se está pidiendo objetivos de restauración, ¿no? Por ejemplo, en la estrategia de biodiversidad ya se pide un porcentaje ambicioso de objetivos de restauración, y esto va a hacer que si tenemos unos ecosistemas sanos van a ser más resilientes y más difícil que lleguen más especies exóticas invasoras y que ocupen esos espacios degradados, ¿no? Yo creo que todavía queda mucho por hacer en el tema de sensibilización de especies exóticas invasoras. Es un problema todavía no del todo conocido, a pesar de que en la última década se ha hablado mucho más sobre este problema, pero hasta hace muy poco no se comentaba a nivel de los planes de biodiversidad, no estaba tan metido el tema de las especies exóticas invasoras. Ya en la última estrategia de biodiversidad sí que se mencionó explícitamente, y en esta se han puesto objetivos todavía más ambiciosos, o sea que yo creo que también es un tema que va a ir en aumento, ¿no? Porque el problema va en aumento y la respuesta también tiene que ir en aumento. Sí, pero me refiero a lo que estaba comentando Fernando, ¿no? O sea, el problema de fondo, el problema de que, bueno, esto está mal, ya se arreglará, y lo que la sociedad produce, porque al final las especies exóticas invasoras, pues como los incendios y como tantas cosas, es lo que nos devuelve la naturaleza de lo que nosotros le hacemos a ella. A eso me refería. O sea, vuestros socios, por ejemplo, ¿habéis notado que en los últimos tiempos hayan ido a un debate sobre eso, o la gente simplemente paga su cuota de ONG y dice, bueno, ya está, con eso colaboro para limpiar el mundo o para hacerlo más viable el ecosistema? Hombre, hay de todo, pero sí que hay interés por parte de algunos grupos. De hecho, entre los grupos de voluntariado que tenemos hay algunos que han sido muy activos con el tema de las especies exóticas invasoras, incluso haciendo actividades y proponiendo actividades de voluntariado. Pero bueno, que sí, que no es uno de los temas de los que más se habla. Por ejemplo, se habla mucho más de cambio climático o de otros problemas, y al final hay que tener en cuenta que las especies exóticas invasoras, según la UICN, son la segunda causa de pérdida de biodiversidad, ¿no? Incluso en islas la primera. Entonces, bueno, es un problema muy grave, es un problema en aumento y hace falta más trabajo, ¿no? Jorge, hay un catálogo español de especies exóticas invasoras. ¿Están todas las que son? ¿Son todas las que están? No, obviamente no. El catálogo se elaboró en el 2016, puede ser. Corrígeme igual, Fernando. Creo que... Luego ha habido incorporaciones posteriores, incluso una sentencia que trataba el tema de la trucha arcoíris, y no están obviamente todas las especies, no están todas las presentes, ni están todas las que podrían llegar. Pero bueno, es una muy buena herramienta de la que se ha proporcionado el Ministerio para ir abordando la problemática de las especies exóticas invasoras. Como ya hemos venido comentando, el recorrido es largo, la lista sin duda irá creciendo, y por tanto es necesaria la implicación de toda la sociedad, no solo de la Administración, que lo está haciendo y está aquí, sino de cada ciudadano individualmente. Y por tanto invito a todo el mundo a que se informe en nuestra página web o en otras muchas que hay. Es un problema no solamente de la salud de la naturaleza, sino de nuestra propia salud. Anabel, en la misma línea, supongo. Efectivamente, y poner en valor nuestra biodiversidad nativa. Tenemos
como se ha comentado antes, una península que está aislada de Europa desde hace millones de años. Nuestras especies solo se encuentran en la península ibérica, con lo cual, si desaparecen, desaparecen de la faz de la Tierra. Tener en consideración y poner en valor nuestra biodiversidad nativa y cuidar los medios acuáticos, que, como ha salido aquí en la conversación, es un reflejo de nuestras prácticas abusivas de agricultura, extracción de agua, alteración de canales, de los ríos. Bueno, tener un poco, pensar un poco en el futuro, ¿no?, de nosotros y de lo que quedará, y mantener nuestros sistemas naturales en un estado de salud sano. Fernando, gracias por la labor que estáis haciendo también desde el MITECO. Y una última palabra sobre este tema. Para mí son dos palabras. Una es conocer para actuar y la segunda cooperar. Tenemos que conocer las cosas, actuar, no hay excusas para no actuar, y luego hay que cooperar de manera mucho más clara y mucho más franca entre todos. Y Laura, pues, ¿qué voy a decir del trabajo que hacéis vosotros? Bueno, yo un poco repetir lo que dije al principio, que en el tema de invasoras y en muchos otros problemas ambientales, que más vale prevenir que curar, y que, sobre todo para los ciudadanos, el tema que hemos hablado, el mascotismo, incluso también de los viveros, de las especies vegetales que compramos para jardín y tal, para jardinería y acuarios, todo lo que compramos y que tenemos, pues que tengamos mucho cuidado, ¿no?, que nos informemos bien para no adquirir especies que puedan ser problemáticas. Y compartiendo lo que ha dicho también Anabel, ¿no?, el tema de que tenemos un patrimonio natural y una biodiversidad riquísima, y que tenemos que protegerla, ponerla en valor, y que nuestra propia biodiversidad también es una riqueza, no simplemente eso. Jorge Sánchez, Anabel Perdices, Fernando Madaleno y Laura Moreno, gracias por habernos acompañado esta mañana para hablar de esta guía, para presentar esta guía de las especies exóticas e invasoras de ríos, lagos, estuarios de la península ibérica, en el proyecto Life Invasacua, en el que también participamos desde FEVerde. Y bueno, deseamos que esta guía llegue lo más lejos posible, llegue al mayor número de personas y adquiramos esa conciencia que necesitamos sobre lo que es el problema de las exóticas invasoras. Gracias por habernos acompañado y bueno, hasta la próxima, que nos vamos a ver, ya te digo yo que sí, porque vamos a seguir trabajando con este tema. Gracias a vuestra presencia. Muchas gracias. Gracias. Aquí lo dejamos pues. De momento volveremos con más información y con nuevos temas de interés ambiental en FEVerde, de la agencia EFE. Gracias. No hay preguntas, ¿no?, del público. Esta es la mía, sí. De 11 a 12 Ya se ha acabado. se acabó. No sé. Madre mía, estas situaciones son un poco así como acogotantes, ¿no?, por lo menos para mí. Pero muy bien. Bueno, está bien. Yo creo que lo habéis hecho fenomenal. Así que nos veremos más veces. Hombre, que nos veremos. Y tanto. Qué bueno, bien, ¿no? Hay una estrategia general, ¿no?, espera, que me comporto. Para toda la vida acuática continental. Sí, no, gracias.